Bendecir. Quiero que vaya a Segunda de Corintios, capítulo 9, creo que es. Nueve. Nueve. Creo que es desde ahí. Desde el 1. Segunda de Corintios 9. Dice, ofrenda para los cristianos de Jerusalén. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé los deseos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia, de ustedes, los de Grecia. Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos. Gracias. Pablo estaba exaltando a todos aquellos de los de Corintio por la ofrenda. Más adelante dice, ofrenden como Dios, como haya puesto cada uno en su ¿qué? Su corazón, ¿cierto? Usted trajo su espíritu en esta noche. Amén. Entonces, ofrende desde su espíritu. Amén. Desde su espíritu. Ofrende. Sin carga, sin ningún malestar, sino como Dios haya puesto en su espíritu, en su corazón. Cierre sus ojitos. Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias porque lo que tú dices en tu palabra, Señor, tú lo cumples, mi amado Rey. Y hoy ofrendamos con gozo, Señor, con alegría. Hoy ofrendamos, Señor, con un corazón totalmente dispuesto para ti, mi amado Rey. Al 100% para ti, mi amado Señor. Para honrarte y para glorificarte, para decirte que te amamos al 100%, Señor. No con el 10%, sino al 100%, mi amado Rey. Con ese corazón dispuesto a lo que toque, Señor, para las que sea, mi amado Rey, porque te amamos, te honramos y te glorificamos, aún con nuestra ofrenda, Señor, con las ganancias de lo que hemos trabajado durante esta semana, pero reconociendo que tú eres el dueño de todas las cosas. Cada vacío que haya en el espíritu de cada hermano, súplelo en esta noche. Manifiesta tu poder y tu gloria en cada vacío, Señor. Aún aquellos que tienen necesidad, yo te pido hoy, Señor, que asimismo tú suplas las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Suple esa necesidad de cada hijo tuyo, Señor, de cada uno de tus hijitos, mi amado Rey. De aquellos que tienen necesidad de un arriendo, Señor, que tienen necesidad de un mercado, Señor, que tienen necesidad de pagar un recibo, Señor. Yo te pido que suplas esa necesidad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y que se manifieste tu poder y tu gloria, Señor. Porque tú dices que te probemos a ver si no vas a abrir las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Señor, y reprenderás por nosotros al devorador, Señor. No permitirás que nada ni nadie toque nuestras cosechas, Señor. No permitirás que nada ni nadie nos quite la bendición que tú ya has puesto en nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo lo invito a que venga y ofrende con gozo. Amén.
Se me perdió. Perdóname, chiquitina. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Hoy tenemos el privilegio que nuestro hermano Edwin ministre la palabra en esta noche. Entonces, tenga mucha atención, amén. Que los ojos del entendimiento y los lomos del entendimiento estén ceñidos por la palabra de Dios, amén, y por el poder del Espíritu Santo. Ponga mucha atención porque en cada palabra que da uno de nuestros hermanos viene una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Muchas bendiciones. Hola, muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este lugar, a la presencia del Señor. Vamos a cerrar allí nuestros ojos y vamos a clamar por la presencia del Espíritu Santo y que sea Él el que dirija, nos enseñe el día de hoy y disponga nuestras vidas y nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, apartar este momento y este instante, Señor, para honrarte, para glorificarte, para reconocerte, Señor, como la persona que eres, Señor, como ese santo, majestuoso, eterno, admirable consejero. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por la vida que diste en la cruz, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros, Señor. Y claramente eres invitado, eres bienvenido en este lugar para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tocando, Señor, nuestras vidas y abriendo el entendimiento de nuestras vidas y de nuestros corazones para que podamos entender, comprender y llevar a ejecución tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer plenamente a tu instrucción. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muchas felicidades a todos los que nos hemos dispuesto el día de hoy a venir a la presencia del Señor, a reconocer su nombre en todo momento. Pero el Señor el día de hoy nos invita y nos hace preguntas. Nosotros constantemente en la presencia del Señor debemos estarnos haciendo preguntas y evaluando nuestra situación, nuestra condición, haciendo esa introspección, evaluándonos constantemente. Debe ser cada día de nuestras vidas el acercarnos como el acercarnos a un espejo y realmente hacernos esa comparación, y ese espejo es precisamente la palabra del Señor. La Biblia es a través de su instrucción y a través de la comunión es que nosotros nos podemos ver cara a cara y frente a frente con la descripción de lo que el Señor quiere para nosotros. Y la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Somos lo que el mundo dice que somos? ¿Lo que de pronto esa situación y esa condición nos ha llevado a de pronto a cometer pecados o a cometer situaciones que no agradan al Señor? ¿Nos estamos dejando llevar por esa situación? ¿O nos vamos a plenamente disponer de lo que dice la palabra, de lo que somos nosotros? En primera instancia, y ojalá si usted, hermano, tiene la posibilidad allí de anotar, para que estos primeros versículos los tengamos grabados y no solo anotados allí en una hoja, en un cuaderno, sino realmente lo tengamos grabados en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y cada vez que venga una dificultad, vayamos a esos versículos y entendamos quiénes somos cada uno de nosotros en el Señor. Debemos evaluar esa realidad, pero debemos evaluar y visualizar para dónde vamos y qué quiere hacer el Señor con nosotros. Inicialmente vamos a Génesis 1:27.
Y en Génesis 1:27 la palabra del Señor nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A la imagen de quién? A la imagen del Señor, a la imagen del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Nosotros tenemos esa similitud con el Señor, somos tal cual como Él. Muchas personas he tenido la oportunidad de, cuando no tenemos la claridad del Señor y de lo que el Señor hace en nuestras vidas, empiezan a decir determinada cantidad de conceptos acerca de lo que puede ser el Señor, que no vale la pena comentar porque no lo menciona la palabra. Y lo determinan con una cantidad de descripciones que no corresponden. Y si Él dice que Él fue, que nos creó a su imagen, entonces Él es como nosotros. El Señor Jesús, cuando vino en un cuerpo como el nuestro. Entonces nosotros nos podemos comparar y nos podemos ver parecidos al Señor. Y en el capítulo 2, allí mismo de Génesis, en el versículo 7, nos dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. Sopló dentro de nosotros ese aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Él mismo sopló de su aliento en nosotros. Otra manera de entender, de comprender y de argumentar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos sostiene y Él es el que nos da vida todos los días. Ese aliento de vida ya está depositado en nosotros, porque inicialmente fuimos formados del polvo de la tierra y ahí no había vida. Solo hasta el momento en el que el Espíritu, en el que el Señor sopla de su aliento de vida en nosotros, es que somos levantados. Y en el momento desde la eternidad que nosotros fuimos creados, tomen nota por favor del Salmo 139, versículo 16. Allí en ese momento en el que el Señor se acerca a darnos ese soplo, ese aliento de vida, allí es donde podemos decir, como lo dijo el rey David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuando el Señor se acerca a darnos ese aliento de vida, es que nosotros lo tenemos cara a cara, y lo podemos reconocer, y podemos decir, como lo dice su palabra, que a pesar de que en ese momento no tengamos de pronto todavía ese entendimiento de lo que ocurría, pero en la eternidad, cuando el Señor nos creó, lo pudimos tener aquí cara a cara y pudimos ver sus ojos. Tuvimos ese privilegio que desafortunadamente hoy en día las condiciones del mundo y las condiciones humanas nos impiden verlo cara a cara, pero nosotros ya lo vimos y somos creados a su imagen y su semejanza. Pero también el Señor, aparte de que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado ese privilegio, el Señor nos da un reconocimiento y nos da una función, nos da un propósito, y parte de ese propósito está en Primera de Pedro 2:9. Primer capítulo de Pedro, primer libro de Pedro, perdóname, capítulo 2, versículo 9. Y allí es donde nos da una responsabilidad, nos da un propósito, y nos dice que nosotros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos crea, nos da su aliento de vida, pero de una vez nos da una responsabilidad. ¿Qué debemos hacer? Nos dice que somos linaje escogido, somos apartados. Algo muy parecido cuando le decía al pueblo de Israel, no se vayan a juntar con las mujeres de determinada zona, no emparenten
con determinado pueblo. ¿Por qué? Porque somos un linaje escogido. Una vez nosotros comprendemos realmente la grandeza de la presencia del Señor en nuestras vidas, nosotros ya no podemos ir a cometer y hacer cosas que el mundo hace, porque ya no nos compete a nosotros. Somos apartados, un pueblo apartado, para que anunciemos precisamente las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, nosotros debemos visualizar las virtudes, todo lo que corresponde al Señor, como lo podamos describir, nosotros debemos venir a transmitírselo a las demás personas, debemos ser esos chofares. Nos confirma la palabra en Éxodo 19:5. Vamos a darnos ese paseo porque esta parte es vital para que nosotros la tengamos clara de lo que el Señor dice de nosotros y no de lo que el mundo puede decir cuando nosotros de pronto cometemos errores o cometemos fallas. Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero hay una condición. Hay una condición. Aquí nos está hablando de una identidad. Nos está hablando de que debemos ser apartados para el Señor. Debemos ser apartados para su propósito, pero debemos oír su voz. Debemos prestar el oído a su voz. Debemos: Señor, ¿qué dijiste? Señor, ¿qué hago? Listo, sí, Señor. Por aquí, por allá. Y dice que guardaréis mi pacto. Debemos guardar su palabra, debemos guardar lo que Él ha hecho. Y ese pacto fue aquel pacto que el Señor Jesús selló allí en la cruz. Lo debemos guardar, lo debemos respetar y lo debemos honrar para poder ser realmente esos hijos de Dios. En Gálatas 4:6 vamos a ir allí a Gálatas 4:6, en el cual nos dice: porque cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si nosotros comprendemos y si nosotros tenemos la claridad y estamos entendiendo lo que dice la palabra, y si aún no la entendemos, vamos y buscamos en la palabra y buscamos en la intimidad que el Señor y la palabra nos está diciendo que Él ha depositado de su Espíritu Santo en nosotros y que debido a eso somos hijos. Ya empieza nuestro caminar a ser diferente. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y de hablar empieza a ser diferente. Ya no podemos ser los hijos del mundo. Y como lo dice también la palabra, ya no podemos ser los hijos del diablo. Ahora somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Ahora tenemos, y es necesario cumplirlas. Porque dice que debemos guardar su palabra, que debemos llevar a ejecución lo que Él dice que debemos llevar a ejecución, que debemos cada día esforzarnos para estar a la estatura del varón perfecto. Pero aquí es donde viene la parte que nos debemos empezar a evaluar. ¿Nos estamos pareciendo en algo a esas promesas? ¿Estamos siquiera cerca? ¿O estamos siquiera avanzando? A pesar de que de pronto puedan estar aún nuestras vestiduras manchadas, pero ¿ya estamos teniendo el entendimiento y estamos avanzando en ese propósito? ¿O definitivamente no lo estamos haciendo? ¿Qué está haciendo aquello que impide que nosotros vayamos a ejecución y que entendamos que somos hijos y que el Señor ha enviado de su Espíritu a nuestros corazones? ¿Qué está impidiendo? Aquello que no queremos soltar, aquel pecado que no queremos soltar, pero que ya el Espíritu Santo nos dijo que debemos soltar,
y estamos allí aferrados y todavía ejecutando ese pecado? Eso es un impedimento. Porque debido a ese impedimento, las manifestaciones y las bendiciones del Señor, por más que el Señor nos esté diciendo en su palabra que somos una nación santa y que somos un pueblo escogido y que somos un real sacerdocio, esas bendiciones no se van a manifestar. Porque nosotros no estamos renunciando. Y creo que la palabra y la instrucción en las últimas semanas en las prédicas ha sido que debemos renunciar a determinadas cosas y ya de maneras muy específicas. Pero hay cosas que aún no queremos soltar. Necesitamos soltar de esas situaciones para podernos acercar y que realmente digamos que somos hijos de Dios. Una de las cosas que está impidiendo que nosotros nos parezcamos es que nosotros no estamos yendo en pos de llevar a ejecución nuestras responsabilidades. Yo los invito para que allí en la intimidad de su hogar indaguen en Primera de Reyes del 18 en adelante, y habla de dos personas específicas, y muchas veces nosotros somos como esas dos personas, y eso hace que ni siquiera estemos cerca de la presencia del Señor. Y estamos hablando de los comportamientos que tuvo tanto Acab, rey de Israel, muy rey, y de su esposa, Jezabel. Pero cuando llevamos a ejecución lo que ellos hicieron, estamos cada día más lejos de la presencia del Señor. Por más que nosotros vengamos muy disciplinados a la congregación, por más que vayamos a la palabra, por más que le digamos al uno: hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo me le fue? Sí, Señor, por más ayuno, por más de todo. Pero si estamos siendo como acá, no estamos haciendo nada. Si estamos siendo como Jezabel, no estamos haciendo nada. ¿Por qué motivo? Para de pronto los que no saben quién es acá, nos estamos tardando en ejecutar adecuadamente el sacerdocio. Lo estamos dejando de lado. La responsabilidad que nos compete a nosotros como sacerdotes y como varones de nuestra casa, no la estamos llevando a ejecución. Y la estamos dejando de lado. Y como la dejamos de lado, algo que nos corresponde a nosotros, se levanta su esposa Jezabel a tomar la iniciativa, entre comillas, a hacer lo que el varón le corresponde, a tomar la autoridad del varón y a ejecutarla, creyendo que está bien, cuando en realidad nos corresponde a nosotros levantarnos y tomar esa autoridad, llevar la ejecución. Y esa autoridad se lleva es que si estamos viendo un pecado en nuestra casa, debemos pararnos en la brecha y decir: renuncio a esa situación, que sí, que por algún motivo alcanzó nuestras generaciones y en este caso está afectando mi generación. Señor, pero yo renuncio y me levanto en autoridad, en oración, en clamor, a renunciar por ese pecado. Pero cuando no lo ejecutamos nosotros, entonces como no estamos tomando esa ejecución, se levanta Jezabel y resulta que le usurpa la autoridad al varón. Y ahí nos estamos empezando a alejar de esas promesas tan maravillosas que vimos al comienzo, que el Señor nos creó, que puso de su aliento de vida en nosotros, pero nosotros nos vamos para otro lado, por no ejecutar esa autoridad. Le dejamos que ella tome la iniciativa, cuando no debe ser así. Y resulta que de ahí para allá, nos vamos a convertir en algo que yo sé que no nos va a gustar, de lo que vamos a hablar hoy, porque me lo habla primero a mí, porque el Señor me habló primero a mí acerca de tantas situaciones que uno permite cuando estamos en la búsqueda de la presencia del Señor y realmente no le estamos dando ese lugar a Él. Para ello vamos a ir a Primera de Samuel 15, del 3 al 9.
perdón, 15, 3 y 9. Dice, 1 Samuel 15, 3. La instrucción vino directamente de parte del Señor hacia Saúl y le dijo, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a todos a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Al sacerdote, al rey de Israel, el Señor le dio una instrucción específica. Ve y matas a todo Amalec, desde su cabeza, desde su rey, sus varones, sus mujeres, sus niños, sus animales, tenía que destruirlo todo. Todo. Que el Señor nos ha dicho que debemos nosotros hacer y no lo estamos haciendo. Y el Señor ya fue específico. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Dice en el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que después de que se nos ha dado una instrucción, acomodamos las cosas. Señor, pero ¿cómo me vas a decir que deje la mentira? No, pues listo, las mentiras grandes yo las dejo, pero pues yo dejo estas otras porque me ayudan a disimular mi condición de pecado. ¿Eso estamos haciendo? Estamos yendo en todo lo contrario de lo que la palabra nos dice, que somos una nación santa. Y si es una nación santa, es una nación sin mancha, sin tacha, sin mancha, totalmente apartado, porque el sinónimo de santidad es apartarnos de la vida mundana y del pecado. Pero aquí el rey Saúl perdonó a la cabeza, al rey, a lo principal, porque le pareció muy bonito, le pareció muy chévere, y desobedeció directamente una voz directa de parte del Señor que se le había dado por medio de Samuel. Y eso me lleva a un término. Cuando se nos ha dado una instrucción y no la ejecutamos, nos llamamos negligentes. Y los sinónimos de negligentes, que somos descuidados, que no estamos siendo atentos, que no estamos siendo aplicados a una instrucción y no nos estamos rigiendo bajo una instrucción, que estamos pecando por omisión, por no hacer las cosas. Porque si el Señor nos dice, ve y haces determinada cosa y no la hacemos, pecamos por omisión, por no hacer. Estamos siendo distraídos o muchas veces no lo llevamos a ejecución por simple pereza. Y yo creo que el día de hoy, esta noche, el Señor nos está haciendo un llamado para que cortemos esa situación de negligencia que hay en nuestras vidas. Si el Señor nos ha enviado a realizar determinadas instrucciones, las debemos llevar a ejecución. Si realmente comprendemos que somos hijos de Dios y si realmente comprendemos lo que significa la salvación y lo que el Señor ha hecho por nosotros, si le damos realmente el valor. Mientras no le demos ese valor, pues vamos a seguir siendo negligentes y vamos a seguir cometiendo errores como el de Saúl, que dijo, perdonó a Agag, al rey, a todo lo mejor del ganado, a lo más valioso lo guardó. Entonces, no dejemos esta botellita de licor por allí escondida para la celebración, dejemos estas mentiritas por allí guardadas, dejo en el celular el contacto de mujeres o de varones que se contactaban anteriormente, cuando ya no nos disponemos a ser fieles a lo que el Señor nos ha dicho y a su palabra. Llevémonos esa palabra. ¿Vamos a ser negligentes? ¿Vamos a seguir siendo negligentes? ¿O vamos a empezar a corregir nuestro caminar? Vamos con la segunda. En Santiago 4:17, por favor. Santiago 4,
versículo 17, dice, porque es que muchas veces nos jactamos de yo conozco de palabra, yo conozco de Biblia, el Señor dice, y utilizamos la palabra, es para darle al hermano, para darle al otro que está necesitando, en lugar de una voz de consuelo y un abrazo y una voz de aliento, lo cogemos con la misma Biblia y le damos, cuando ni siquiera nosotros la estamos llevando a ejecución. Pero si lo hacemos es porque aparentemente conocemos de palabra. Y dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o le es contado como pecado, dice algunas versiones. Pero sí nos vemos en la posición de jueces, y como esta palabra es el sinónimo y el simbolismo de una espada, creemos que nosotros podemos coger la espada, empuñarla en nuestras manos y atravesar al hermano. Y no es así. Y nos está faltando ese entendimiento realmente. ¿Y por qué nos está faltando ese entendimiento? Porque no estamos dejando que esa palabra primero nos lea, porque no vamos a la palabra y nos vemos como en el espejo. Y si el modelo de lo que debemos ser cada uno de nosotros está aquí en la palabra, pues Señor, yo busco en esta palabra y en esta instrucción cómo debo ser y cómo me debo comportar. Pero vamos y la miramos, cómo se debe comportar el otro. Y ahí es cuando le decimos, mire, aquí dice tal cosa. Y el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor en ningún momento nos ha llamado a ser jueces. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús. A través de Él es que vamos a ser nosotros juzgados y evaluados. No nos compete a nosotros. Entonces, ocupémonos de realmente lo que nos compete. Ocupémonos de lo que debemos realizar y de lo que debemos llevar a hacer. ¿Y eso sabe qué me llama? ¿A qué me lleva? A que somos insolentes. Una insolencia. Somos, ¿cómo lo podemos decir? Somos literalmente desvergonzados. No nos da vergüenza siquiera ponernos por delante del Señor y decir, yo soy el que voy a juzgar a mi hermano, yo voy a juzgar a mi hermana. Eso se llama insolencia, porque al que le corresponde es a Él. ¿Cómo le vamos a decir nosotros al Señor, hazte a un lado que yo voy a evaluar lo que tú puedes evaluar, cuando eso no me compete a mí? Pero eso es lo que hacemos todos los días, porque mantenemos juzgando al drogadicto, mantenemos juzgando al que está en inmoralidad sexual, mantenemos juzgando al que se equivoca, nos volvemos descarados. ¿Por qué? Porque simplemente conocemos un par de versículos y nos apoyamos de ellos para hundir al prójimo. Somos irrespetuosos, arrogantes, solevados. Nos levantamos en nuestro orgullo y en nuestra altivez para decir, es que yo voy todos los días a la iglesia, yo voy todos los jueves, yo voy todos los domingos, yo voy a los ayunos. Y creemos tener la potestad para evaluar y juzgar y humillar al otro. La tercera palabra, Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17. Y allí habla específicamente de los hijos del sacerdote Elí. No quiere decir que porque mi familiar, porque mi papá, porque mi mamá, que porque mi hermano va a la iglesia, entonces yo voy a poder tener una posición de autoridad sobre la otra persona y atropellar sus dificultades, sus ofrendas, sus peticiones.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo nos va a decir la palabra que los hijos de Elí, de la persona que estaba ministrando en su momento la presencia del Señor, eran unos sinvergüenzas, unos desvergonzados, unos impíos, que no buscaron la presencia del Señor y que no siguieron el ejemplo de su padre? Pero aquí la palabra nos enseña que ellos eran así. Y en el capítulo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quiere decir que ellos, siendo los hijos del sacerdote, mantenían atropellando al pueblo. No tenían siquiera un tris de amor en su corazón por el pueblo del Señor. Pero ¿y dónde estaba la autoridad del sacerdote? ¿Dónde estaba la autoridad de Elí, que no tomó a sus hijos y los disciplinó? Y si definitivamente no iban a servir con el real respeto al Señor, pues debía apartarlos, debería sacarlos de la presencia del Señor. Pero él permitía que hicieran todo lo que querían en contra del pueblo. Ahí está el ejemplo de cuando el sacerdote se debe levantar en autoridad y llevar a ejecución la autoridad y no lo está haciendo. Y esa autoridad nos la da el Señor, y el Señor es el que nos ratifica esa autoridad, pero le debemos llevar a ejecución correctamente. Y eso nos lleva a la tercera palabra, que nos habla de irreverencia. Somos totalmente irreverentes al Señor, sabiendo que ante Él, cuando nos acercamos a su presencia, muchos profetas, cuando el Señor los llamó, ni siquiera se podían mantener en pie en la presencia del Señor. Muchos, cuando el Señor vino a buscarlos para decirle: vas a ir a ejecutar y vas a ir a hacer esto y vas a ir a hacer aquello otro, no podían mantenerse en pie en la presencia del Señor y se derrumbaban al piso, y tenía que venir el ángel de Jehová a levantarlo, a decirle: oye, levántate, despiértate. Pero nosotros no estamos teniendo esa reverencia ante el Señor, estamos siendo irrespetuosos ante su presencia. Y lo decimos desde nuestro interior y desde lo que inclusive ocurre aquí mismo dentro de nuestra iglesia, porque muchas veces, por el afán de pronto que se nos agradece, porque muchas veces esta agua es necesaria, pero muchas veces se está ministrando la palabra del Señor y nosotros mismos como servidores pasamos por acá, interrumpimos y distraemos al que está recibiendo la palabra. Estamos siendo irrespetuosos, estamos siendo irreverentes. Muchas veces eso nos lleva a ser blasfemos, a desacatar, a no cumplir, a no ejecutar, porque si no lo respetamos, si nos está dando una instrucción específica y nosotros no se nos da nada, vamos a entrar en desacato, somos groseros, menospreciamos su preciosa palabra y su presencia. Eso se resume en que seríamos unos impíos, porque podemos conocer la presencia, la palabra, y no lo llevamos a ejecución. Y si estamos acá, los que estamos acá el día de hoy, es porque el Señor nos está hablando directamente a cada uno de nosotros, porque nos está faltando. Y decimos constantemente que anhelamos la presencia del Señor y que anhelamos la manifestación del Señor. Y si no lo respetamos, ¿Él cómo se va a manifestar en nosotros? ¿Cómo se va a manifestar en nuestro hogar? Si estamos siendo negligentes, insolentes y no lo respetamos, Él va a decir: siquiera, ¿para qué voy? ¿Para qué manifiesto mi gloria sobre ese hogar? ¿Para qué manifiesto mi gloria sobre la salud de aquella vida, de aquella persona, si ni siquiera hay un mínimo de respeto? Y decimos: Señor, bendíceme.
Señor, ayúdame. Ahí sí, vamos a la búsqueda. Yo creo que hoy es específica la palabra. Y antes de clamar hacia una necesidad y hacia un yo necesito, yo quiero, dame. Yo creo que deberíamos postrarnos ante su presencia, deberíamos postrarnos ante su palabra y llevarla a ejecución y obedecerla. Porque de lo contrario, la verdad, muy complicado que vayamos a poder avanzar. Sí, podemos ser salvos, podemos en este momento estar reconociendo, Señor, tú fuiste el que dio su vida, diste tu vida en la cruz, derramaste hasta la última gota de tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo me acojo a tu preciosa sangre que me limpia y me lava de todo pecado y me permite ir al reino de los cielos. Sí, claro. Con proclamarlo y con declararlo y con reconocerlo, vamos a entrar al reino de los cielos. Pero yo no sé, hermanos, si ustedes quieren, pero yo sí quiero más de la presencia del Señor. Yo no me limito y yo no me quedo solo en esa promesa, porque es que el reino de los cielos no está limitado a solo la cruz. La cruz es apenas la puerta de entrada a una vida eterna, gloriosa y maravillosa en la presencia del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero como lo decía el hermano Martín en una de sus prédicas unos días anteriores, que me marcó mucho esa palabra que el Señor le dio a su vida, todas estas descripciones que hemos hablado el día de hoy, de negligencia, de insolencia, de irreverencia, de falta de respeto hacia el Señor, debemos clamar porque a través del Espíritu Santo puedan ser sacadas de nuestras vidas. Cuando sale la inmundicia y cuando sale la basura, queda un espacio, y ese espacio debe ser llenado por su presencia, por su palabra, por la búsqueda. Entonces ya no cometemos ese tipo de situaciones, ya no somos aquel que peca por omisión, ya no somos aquel que es irrespetuoso, aquel que es arrogante, porque esa situación ya sale de nuestra vida, pero debe ser llenado por algo que lo llena todo. La presencia del Señor a través del amor. La base fundamental del reino de los cielos es el amor. Y todo aquello que debe salir de nuestras vidas debe ser llenado y reemplazado por el amor del reino de los cielos. Y la instrucción es específica, porque debemos estar llenos de amor, pero hay un orden. Entonces en nosotros está, si vamos a ser negligentes, con la siguiente instrucción. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, Jesús nos dice, Jesús te dice, Jesús me dice, como lo queramos tomar, pero lo importante es que lo llevemos a ejecución. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con cada una de nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro caminar, con nuestro entrar, con nuestro salir, en todo, en la abundancia y en la escasez. Reconocerlo, amarlo. Si nosotros lo hacemos, todas estas situaciones empiezan a salir. Todo lo que no corresponde, toda esa blasfemia que en algún momento hemos llevado a ejecución, todo ese irrespeto, todo ese descaro que hemos tenido en la presencia empieza a salir
de nuestras vidas. Y sale en el nombre poderoso de Jesús. El tema y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a que venga la presencia del Señor y nos llene de su amor y empecemos a manifestarlo? ¿Y les gustaría manifestarlo? Bueno, amén, me alegra muchísimo. Entonces vamos a seguir con el segundo mandamiento que dice en el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, es semejante al primero. ¿Y estamos amando al prójimo? ¿Estamos siquiera entendiendo la situación de lo que el prójimo está viviendo? De lo que el hermano, de lo que el primo, de lo que la mamá, el abuelo, la del amigo, o del que venimos acá, hermanito, hermanita, ¿estamos siquiera entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo la dificultad? Dijo el pastor algo esta semana tan importante, que en el lugar donde el Señor bendice nuestro hogar, o donde se manifiesta, donde ya la podemos tener palpable, la bendición del hogar, que es en el comedor de nuestra casa, donde días anteriores vimos que nuestra alacena fue abastecida, pero cuando vamos a disfrutar de los alimentos en nuestra mesa, allí es donde la palpamos y la disfrutamos, y le damos la gloria y la honra al Señor por esa provisión. En ese mismo lugar nos estamos sentando muchas veces a destruir a nuestro hermano, a destruir a nuestro prójimo. Es que tal me dijo, tal me hizo, tal hace, tal no hace. Ni siquiera estamos teniendo ese respeto y esa reverencia por ese lugar de honra que el Señor nos permite en nuestro hogar. Es como si de una misma fuente estuvieran saliendo dos aguas. De esa fuente están saliendo dos aguas, porque en un momento estamos dándole la gloria y la honra al Señor por todas las bendiciones, y cuando soltamos el plato empezamos a destruir a nuestro prójimo. En la misma mesa, en nuestro mismo hogar, en el mismo lugar donde oramos y donde agradecemos por la presencia del Señor. Pero tomamos las cosas del Señor muchas veces por burla, puro irrespeto, puro irrespeto. Imagínense, no me gustaría ser hallado como Usa, porque Usa tenía todas las intenciones de ayudar a llevar el arca de la presencia del Señor y desplazarla de un lado a otro. Y él sabía el valor que tenía el arca y el valor que tenía de llevar la presencia del Señor a un lugar digno, a un lugar que le correspondía. Tan importante era para él la presencia y transportarla adecuadamente, que cuando los bueyes tropezaron y el arca se fue a caer, él lo primero que hizo fue tratar de resguardarla. Pero tal vez en él todavía no estaba preparado siquiera para soportar la presencia del Señor, y cuando él siquiera la toca, el Señor inmediatamente lo cortó. Yo no me quisiera haber hallado, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no me quisiera haber hallado que por mi insolencia, por mi falta de respeto a la presencia del Señor, cuando yo vaya siquiera a dirigirle una oración a él, la misma presencia del Señor me cortara y me destruyera. El llamado hoy es fuerte, pero es muy necesario hacerlo, porque de lo contrario no vamos a crecer como hijos de Dios, no vamos a crecer como familia y no vamos a crecer como congregación. Y anhelamos de la manifestación del Señor, y anhelamos que el Señor venga y que se manifieste, y como le dijimos al comienzo, Señor, eres bienvenido a este lugar. Y tal vez puede él estar allá afuera diciendo, no puedo entrar a un lugar donde no me respetan, no puedo entrar a un lugar donde hay burla por mi presencia, donde hay burla por mi palabra, donde ni siquiera se lleva a ejecución las instrucciones, donde un mandamiento
principal, como es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nos está llevando a ejecución. Por más que nos desgarremos la garganta invitándolo, Él no va a entrar. Él debe ser el primer lugar en todo. Ese es el orden. Y luego debemos manifestar su presencia, su amor, amando a nuestro hermano y amando a nuestro prójimo. Cuánta vergüenza me dio en la prédica anterior en la que el pastor me dice: hermano Padilla, y está orando por su hermano Javier. Y si de vez en cuando oro por él, es mucho. Cuando yo debería estar entendiendo su situación, por la situación por la que él pasa, por las dificultades que puede tener para salir a buscar una provisión para llevar a su hogar. Y si me lo preguntan, no la tengo clara. Cuando me acuerdo, oro: Señor, bendícelo, obra sobre su vida, gracias por ser ese ministro de alabanza, gracias. Pero en detalle, en específico, no estamos atacando su necesidad. Y decimos ser hermanos, y decimos ser aquel que ora y que intercede, y ni siquiera conocemos sus necesidades. Qué vergüenza, hermanos, de verdad que sí. ¿Y sabe por qué también no estamos llevando a ejecución lo que el Señor nos ha dicho? Porque se nos han dado instrucciones específicas a través de la palabra, a través de la prédica, a través de los devocionales, y se nos ha dicho que debemos renunciar a nuestras iniquidades, que debemos renunciar a todas esas raíces de maldad que aún se están manifestando en nuestras vidas. Y sí, amén, Señor, y el pastor puede venir y decir: acérquense los que quieren renunciar a la inmoralidad sexual. Y Señor, yo sí renuncio. Y salen y lo primero que toman es el celular a ver cuánta porquería encuentran. Y sí, Señor, yo renuncio a ser ese asesino y aquel varón que degrada la vida de mi hermano. Y el solo ser asesino es simplemente dar una palabra que no corresponde en contra de mi hermano o de mi hermana. Y sí, Señor, yo renuncio y no lo hacemos. Simplemente venimos y nos paramos acá, no sé si para que nos vean, pero lejos de cumplir siquiera la palabra del Señor. Ahí le estamos dando gusto a la carne. Le estamos dando gusto a todo lo que la carne y lo que este cuerpo quiere, pero el espíritu totalmente apagado, porque le damos cabida y le damos vuelo a las concupiscencias que vienen y se manifiestan en nuestro pensamiento, y miramos la manera y nos ingeniamos la manera de ejecutar esas concupiscencias que finalmente se vienen a convertir en pecado. En lugar de darle el lugar al Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos diga cómo debemos obrar, cómo debemos actuar. Pero yo creo que la peor situación es porque estamos literalmente acomodados, porque simplemente le decimos al Señor Jesús: Señor Jesús, tú ya lo hiciste todo en la cruz, tú en la cruz me diste sanidad, en la cruz me diste libertad, por el sacrificio tuyo en la cruz tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces simplemente yo no hago nada, ya, yo voy para el reino de los cielos, y mientras no hago nada, estoy en la borrachera, estoy en el pecado, estoy en la fornicación, en el adulterio, estoy en la inmundicia, porque Señor, tú ya lo hiciste todo por mí. Entonces yo, ¿por qué me tengo que esforzar y por qué tengo que hacer algo? Estamos acomodados, estamos tomando por debajo, lo estamos tirando por el suelo el sacrificio del Señor. Él ya pagó un precio y pagó un precio muy alto.
Él pagó un precio muy alto entregando hasta su última gota de sangre, una sangre preciosa, una sangre totalmente santa, una sangre y una vida que el pecado ni el infierno la pudo retener. Porque muchas veces nos preguntamos qué pasó con el Señor Jesús en esos 3 días después de su muerte. Y si vamos y buscamos en la palabra, allí la palabra es específica en la cual Él fue llevado al infierno. ¿Por qué? Porque Él cargó todos los pecados. No cargó un pecado, cargó todos los pecados que cometemos todos nosotros, que hemos cometido todos nosotros. Los cargó encima, pero que los haya cargado encima, no lo hizo pecador. Y el infierno y el enemigo pretendieron retenerlo, pero no pudieron, porque su bendita presencia nunca ejecutó ningún pecado. Él nunca pudo ser acusado de una mentira, de un mal pensamiento. Por eso las profundidades de la oscuridad no lo pudieron retener. Pero nosotros tomamos por poco todo ello y decimos ser cristianos y nos ponemos la camiseta que dice Cristo Jesús y la gorra que dice Cristo Jesús y que dice Jehová y mantenemos cantando alabanzas, pero realmente es una vivencia del corazón. Realmente estamos honrando a aquel que dio todo por nosotros. Es un llamado para que nos levantemos, iglesia. Es un llamado no para que nos levantemos en orgullo y vanagloria, sino para que nos activemos, para que entremos en ejecución, a orar, a clamar, a interceder por nuestro hermano, por nuestras mismas vidas, por nosotros mismos. Señor, ayúdame, yo debo ser libre, Señor. Yo quiero ser manifestador de tu gloria, de tu presencia. Necesito, Señor, que mis iniquidades y mis maldades sean totalmente cortadas, Señor. Yo renuncio a eso, yo renuncio a lo otro, porque eso va a beneficiar a mis generaciones. Y esas situaciones y esas condiciones de pecado no se llevan más a ejecución, pero necesitamos levantarnos a compartir en armonía unos con otros, porque queremos que el aceite de la unción del Espíritu Santo fluya en nosotros. Señor, úngeme. Señor, yo quiero ser el que sana, yo quiero ser, cuando ni siquiera somos capaces de compartirnos un vaso con agua con el hermano. Y dice que el aceite de la unción, sí, es un aceite que proviene de la santidad y del reino de los cielos, pero es algo que debe fluir cuando convivimos en armonía con nuestro hermano, amando a nuestro prójimo. Queremos tener la unción del Santo, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio, porque no perdonamos. Nos dicen, perdona a aquel que te ofendió, perdona a aquel que te hizo, perdona a aquel que según tú lo miraste, te miró mal, que según tú pues te agredió, o aquel que te debe determinado dinero, y no perdonamos. Entonces no nos estamos entregando totalmente, no hay una disposición plena para que el Espíritu haga algo. Y esa parte y esa área donde está echando raíces esos sentimientos de dolor y de rencor y de odio hacia el hermano, ahí esa área debería estar ocupada por la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que menguemos cada uno de nosotros para que Él crezca. Tenemos ejemplos. El profeta Ezequiel fue llamado a la presencia del Señor. Cuando el Señor lo llamó, le dijo, levántate delante de la presencia del Señor. Y le dice, sé valiente. Pero nosotros nos dejamos acobardar. Y después de levantarnos ante la presencia del Señor y de ser valientes, el Señor le dice, ve
a proclamar lo que yo te diga que vas a proclamar. Pero estamos utilizando nuestra boca ¿para qué? ¿Para maldecir? Por esta fuente no pueden salir dos aguas. No pueden salir las aguas del Espíritu, esas aguas de bendición, y a la vez yo maldiciendo a mi hermano. Necesitamos pagar el precio, necesitamos cerrar nuestra boca. A Jeremías, cuando el Señor le da el propósito, cuando el Señor le indica el propósito, le sacamos excusas. Señor, pero es que yo soy muy joven. Señor, pero es que yo soy muy viejo. Señor, pero es que yo trabajo. Señor, pero es que yo no puedo. Señor, como Moisés. Señor, yo soy como tartamudo. Y le ponemos siempre una excusa al Señor. Cuando el Señor ya nos ha dicho que debemos ir a hacer algo, debemos ir a ejecutarlo, debemos ir a cumplirlo. Pero le sacamos excusas. Señor, mañana. Señor, por ahí en unos 15 días voy y le pregunto al hermano Javier a ver cómo está, y en otros 20 oro por él. Lejos del propósito, lejos del amar al hermano. No somos capaces y no estamos dispuestos a pagar el precio como Isaías. Que Isaías, imagínense lo que es que ni siquiera el ángel haya podido tomar ese carbón encendido del fuego del altar con sus manos. Él no lo pudo tomar con sus manos. Ese ángel toma ese carbón con una tenaza y se lo pone en la boca a Isaías. Era la única manera, y es la única manera, de quitar toda esa impureza y toda esa inmundicia que hay en nuestras bocas. Pero cuando vemos la historia en Isaías 6, maravilloso, Señor, límpiame, sácame esa inmundicia de mi boca. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio de Señor, colócame ese carbón en la boca, así se me ampolle, así me queme todo mi ser y todo mi interior. No, Señor, eso sí ya no. Límpiame así nomás. Le ponemos condiciones al Señor. Insolentes es que somos. José pagó el precio para poder ser el segundo al mando en Egipto y para poderle dar una salvación al pueblo. Señor, sí, yo quiero ser el Salvador, yo quiero ser aquel que ayude a una comunidad. Pero José fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente. Primero sufrió para poder ir a llevar a ejecución el propósito. Pero nosotros queremos ya estar ejecutando el propósito. Ya queremos la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y queremos que todo sea ya. El ejemplo del horno microondas es el más claro. Ya colocamos la comida allí, 1 o 2 minutos y ya está. Y muchas veces ni siquiera se calienta bien la comida. ¿Qué pasó con David? David, siendo un pequeñito, pastoreando las ovejas de su padre en el monte, viene el profeta Samuel y lo unge, después de que evaluó a todos sus hermanos, y viene a ungir al rey David. Pero él inmediatamente no fue rey. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Él tuvo que volver al monte a seguir pastoreando las ovejas. Y tuvo que esperar un buen tiempo. No somos capaces de esperar el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es más valioso que el tiempo que estamos teniendo nosotros acá en esta tierra. El kairos del Señor es más valioso que el cronos en el cual vivimos el día de hoy. Pero queremos decirle al Señor, Señor, ya, si tú me dices que yo soy nación santa y real sacerdocio, ya, de una vez, entonces me siento en mi trono y que todo el mundo gire alrededor mío trayéndome cosas, y los unos echándome aire y los otros poniéndome las uvas en la boca, ya, sin pagar el precio.
Queremos todo, le ponemos condiciones al Señor. Negligentes, insolentes e irreverentes. El mejor ejemplo de todos, podemos aquí seguir enunciando profetas, pero el mejor ejemplo de todos es la vida del Señor Jesús, lo que el Señor Jesucristo hizo. Imagínense, Él luego de estar en el reino de los cielos, disfrutando de su realeza, disfrutando de su majestad, disfrutando de su hermosura. Yo no me imagino la conversación entre el Padre y el Hijo, diciéndole el Padre, tal vez colocándole el brazo encima y diciéndole, vas a tener que soltar todo aquello que tienes, toda esa belleza y toda esa hermosura, porque vas a ir a un lugar a cumplir con un propósito específico. Nosotros queremos ir a cumplir el propósito, pero cuando el Señor nos dice, deja determinadas cosas, no, Señor, pero ¿cómo así? Yo quiero ser hijo de Dios, pero seguir ejecutando el pecado. Él fue despojado de todo lo que él tenía para venir a rescatarnos. Tremenda conversación. Y de seguro, por el amor tan infinito que el Señor Jesús tiene por cada uno de nosotros, Él no lo pensó. Estoy seguro que no lo pensó. Estoy seguro que Él ni siquiera dijo, venga papá, pero ¿y por qué yo? Venga, ¿por qué no mandamos un serafín a un querubín? ¿Por qué no mandamos a un ángel, a cualquier otro? ¿Por qué yo? Ahí sí sale el cuento de muchas veces nuestros hijos. Y todo yo. Estoy seguro que por ese amor infinito, el Señor dijo, listo papá, yo voy. Y entregó todo. Al punto de que aquí hay una descripción y la palabra es muy clara en Isaías 52. Isaías 52, en el versículo 13, nos dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 52:13. Y cuando dice, será engrandecido, exaltado, y será puesto muy en alto, me parece estar mirando a la cruz, viendo cómo lo levantaron a él en esa cruz. Y nosotros, como siervos del Señor, como servidores, queremos estar muy en lo alto, pero el Señor Jesús, cuando estuvo muy en lo alto de la cruz, recibió todo lo más complicado que pudo haber recibido en su ser. En el 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más allá que la de los hijos de los hombres. La poca o mucha hermosura que físicamente pudo haber tenido él fue totalmente destrozada. Si le había quedado algo de hermosura desde el reino de los cielos, fue totalmente destrozada para poder llegar a esa cruz. Pero nosotros lo tomamos como si nada. Señor, pues sí, le dieron unos latigazos, le pegaron y ya, somos salvos. Gracias, Señor, y yo sigo en mi pecado. 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está, 53:2. El mundo nos hace ver al Señor Jesús como un supermodelo, con una descripción física, como si hubiese sido el más bello de los hombres. Pero es que el más bello de los hombres no es físicamente, porque él aquí dice,
que no hay parecer en él ni hermosura, pero su corazón era un corazón santo, su espíritu era un Espíritu Santo. Por eso el Padre nos entrega el Espíritu del Señor Jesús a cada uno de nosotros. Esa santidad y esa belleza está en su interior, pero nosotros lo tomamos por poco, como lo dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. ¿Como que escondimos o como que escondemos de él nuestro rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero como nos lo dice el 5, a pesar de toda su circunstancia, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aún así nos seguimos descarriando como ovejas. Y nos preguntamos, y tal vez, pero venga, ¿por qué el hermano está diciendo que negligentes, que irreverentes, irrespetuosos? Porque este sacrificio que nos describe el capítulo 52 y 53, igual lo seguimos tomando por poco, seguimos dejándonos descarriar y seguimos dejando llevar por nuestras emociones. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él vino a ejecutar, a llevar a ejecución plenamente la instrucción del Señor, de nuestro Padre. Él la llevó a ejecución plenamente. Y nosotros, como si nada. Queremos la manifestación de la presencia del Señor en nuestras vidas, y nosotros por ningún lado nos activamos, por ningún lado nos ponemos como en ejecución. Y en Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién te golpeó? Y decían otras cosas injuriándole. Muchas veces somos nosotros los que somos tan insolentes y tan osados que retamos al Señor. Como si Él no fuera santo, como si Él no fuera quien es. Y en el 23:34, una paginita más adelante: pero a pesar de todo, a pesar de todas esas dificultades, el Señor Jesús derrama de su gloria, derrama de su misericordia en la vida de cada uno de nosotros, y sigue derramando de su amor. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y a pesar de estar en esa situación, golpeado, abatido, herido, precisamente por nuestra causa, Él aún así, en sus últimos alientos de vida sobre esta tierra, Jesús le dice al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí estaba Él intercediendo, orando por cada uno de nosotros. Padre, perdónalos, porque vinimos en persona a rescatarlos, a librarlos de sus pecados, a librarlos de sus cadenas de atadura y de maldad. Y mira cómo nos han pagado. Pero aún así, el Señor se mantiene fiel y derrama de su amor sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Vamos a seguir caminando como realmente hijos de Dios? ¿O vamos a seguir caminando en irreverencia, en irrespeto, en insolencia ante Él?
Eso es algo que nos evaluamos, nos debemos llevar el día de hoy, cada uno de nosotros. ¿Vamos realmente a amarlo a Él sobre todas las cosas? ¿O vamos vamos a seguir y vamos a empezar a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo como lo debemos amar? ¿O simplemente vamos a seguir llevando a ejecución esos pecados? Yo les pido el favor que me acompañen en la lectura de Salmos capítulo 103, allí en su Biblia. Si no lo quiere leer, si no trajo su Biblia, si no quiere leer la pantalla arriba, esta oración que hizo el rey David, tomémosla para nuestras vidas y empecemos a llevarla correctamente a ejecución. Démosle muchas gracias al Padre por esta noche, démosle muchas gracias al Señor por su bendita palabra. Y si nos sentimos regañados, si nos sentimos reprendidos, la gloria y la honra es para Él. Porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Entonces sintámonos hoy disciplinados, sintámonos corregidos, sintámonos redargüidos por la palabra. Y decía David en el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor. Muchas gracias por la instrucción tan específica, Señor. Señor amado, perdónanos, Señor, porque no sabíamos, no entendíamos la gravedad de nuestra situación ante tu presencia. No entendíamos la gravedad de nuestros actos ante tu majestad, ante tu soberanía, ante tu poderío, Señor. En esta noche, Señor, reconocemos nuestra maldad, Señor. Reconocemos nuestras fallas. Reconocemos que hemos pecado grandemente en tu contra. Hemos pecado
ante tu presencia, Señor. Pero, Señor, en esta noche nos apartamos en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos alcanzar la misericordia que viene de tu presencia, de tu boca, de tu amor, de tu reino. Queremos alcanzar esa misericordia y por eso nos apartamos de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a guardar tus preceptos, a cumplir y a llevar a ejecución todos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Quita, Señor, de nuestras vidas ese corazón de piedra, Señor. Coloca ese corazón de carne en el cual podamos ser sensibles a tu presencia, a tu instrucción, y que nuestros pasos se apresuren a ejecutar el propósito para el cual nos has creado, Señor. No permitas que nos enredemos más en las cosas del mundo, Padre Celestial. Esas cosas del mundo que nos alejan y que impide, Señor, que cumplamos con ese propósito eterno y maravilloso. Señor, no retires de nuestras vidas tu Santo Espíritu. No lo retires, Señor. No lo retires, Padre Celestial. Tú dijiste en tu palabra que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Queremos, Señor, esa palabra manifestada en nuestras vidas, Señor. Reconocemos la responsabilidad que tenemos nosotros. La reconocemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, que nuestro pie no se desvíe, nuestro caminar no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos a ejecutar la obediencia de tu palabra y de tu presencia, para que esos cielos de bronce que puedan haber en nuestras vidas y esa tierra de hierro que se pudo haber levantado por nuestra desobediencia sea totalmente quitada, Señor, y podamos tener esa comunión libremente en tu presencia. Que en el momento en el que se llegue, que nos llames a tu presencia, podamos ser totalmente como ocurrió con Elías, que fue totalmente arrebatado, Señor. Que en el momento que ya no debamos estar más en este lugar, vengan esos carros de fuego, Señor, por cada uno de nosotros, pero porque empezamos a ejecutar y a manifestar tu gloria, y empezar a manifestar y a ser esos hijos obedientes que van a ejecutar tu palabra. Amado Padre Celestial, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores y ayúdanos, Señor, a permanecer pegados a la vid verdadera y que podamos llevar nuestro fruto al tiempo que corresponde, Señor, al tiempo al cual tú nos has llamado para que llevemos ese fruto. Entregamos nuestras vidas en adoración a tu presencia. Nos entregamos, Señor, solemnemente ante ti, Señor. Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos la vida a pesar de nuestras dificultades y a pesar de nuestros errores. Gracias porque no nos pasa lo que pasó con Usa, porque se encendió la ira tuya, Señor, sobre su vida. No encienda, Señor, tu ira sobre nosotros y permítenos mantenernos cada día avanzando, cada día nuestras vestiduras siendo restauradas y cada día nosotros apoyándonos de esos lazos de amor que nos lanzas, que nos arrojas para ser sacados plenamente de la cisterna, de ese fondo y ese fango cenagoso, de esa oscuridad, Señor. Nos aferramos, Señor, a tus lazos de amor. Llévanos rápidamente, Señor. Llévanos en tu tiempo, Señor, pero que se apresuren y se aceleren esos tiempos y que nos hallemos ejecutando el propósito, Señor. Ese propósito con el cual tú nos creaste desde el reino de los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias por la instrucción. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento a tu majestad, Señor, sabiendo que no seríamos nada si tu presencia no está en nosotros. Por eso clamamos por tu Santo Espíritu y por el derramar de tu Santo Espíritu en nosotros. Que nos integremos como ese cuerpo de Cristo, cada día conformados, cada día alineados, cada día unidos en el Espíritu, todos en el mismo Espíritu, todos unidos y avanzando en tu obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias en esta noche. Amén y amén, Señor. Amén y amén.
cuán privilegiados somos de poder estar en este lugar y de poder ser instruidos en su palabra. Dispongámonos porque el tiempo se acorta y no nos podemos quedar a medias. Debemos cumplir con el propósito adecuadamente. Amados hermanos, muchas gracias por la asistencia. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde. Espero que hayan podido tomar los apuntes, y si de pronto no los tomamos, vayamos al video, repitamos el video y recibamos la instrucción realmente como la debemos de recibir, y dispongámonos a llevar la ejecución. Una muy bendecida noche, que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde, y allí el hermano Martín nos está recibiendo con un delicioso tinto. Muchas bendiciones.